¿Es tan de Dios la Iglesia? Vamos a repetirlo, por si no lo ha olvidado la gente. ¿Es tan de Dios la Iglesia? Insisto, es tan de Dios la Iglesia que sigue en pie después de 2000 años, a pesar de los muchos intentos que ha habido para destruirla. El cristianismo presenta la novedad, a diferencia de las civilizaciones antiguas, de distinguir lo de Dios y lo de César. No así los faraones, que eran hijos de Dios, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero los cristianos tienen la buena o la mala suerte de nacer de surgir en un momento histórico preciso en el que la figura del emperador es divinizada. Y los cristianos que quieren ser ciudadanos romanos van a ir al martirio acusados de ser ateos porque no adoran al emperador y de ser malos ciudadanos porque no cumplen las leyes del imperio. Y ese es el comienzo de la persecución religiosa que se va a dar a lo largo de todos los siglos, porque nuestro Señor lo advirtió. Hay dos características que distinguen a los cristianos. Uno es el amor, mirad cómo se ama, y otro es, como a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. No dijo nada de que los cristianos tendríamos que ser graciosetes con el sistema, no. Si no nos persiguen, mala cosa. Y la religión cristiana, la religión católica, porque no es una religión intimista, es perseguible. También, por decirlo positivo, es historial, porque los historiadores tenemos que tener elementos materiales para saber. Los franceses en historia religiosa nos dan muchas lecciones. Y fijaros si será material que hasta el cristianismo hace paisaje. François Furet, ese gran historiador que fue miembro del Partido Comunista de Francia, después lo abandonó, pero es uno de los grandes de la Revolución Francesa, escribía esto: el paisaje de Francia es católico. Por encima de los tejados de las aldeas se levantan los campanarios de las iglesias. Es decir, cuando vemos una aldea española, pueblo español, con esas iglesias magníficas, podemos decir que ahí detrás está la fe de nuestros antepasados. Bien, pues cuando me invitaron a estas jornadas, que por razones obvias se han mantenido muy centradas en la persecución que tuvo lugar durante la Segunda República y la Guerra Civil, yo le dije a Martín que si esa persecución es la más grande que se ha producido en toda la historia de la Iglesia, eso es porque ahí confluye, además de la persecución de los comunistas y de los socialistas, la persecución que se arrastra desde el siglo XIX con los liberales, y que por lo tanto no se puede entender la persecución en la España del siglo XX sin ver la del XIX. Y por eso yo le propuse este título: la persecución religiosa en la España contemporánea. La España contemporánea, para los que seguimos las tendencias historiográficas francesas, comienza después de la Revolución Francesa, es decir, siglo XIX y siglo XX.
Naturalmente yo en este tiempo que se me ha dado, que yo no sé si se mantiene, como vamos, el organizador me ha dicho que tengo que hablar media hora y para dejar después unos minutos al coloquio, seré efectivamente puntual y cumpliré. El modelo de persecución que se va a dar en todas las fases de la España contemporánea, que vamos a ir repasando, naturalmente yo no voy a hablar a fondo de una de las persecuciones, solo la persecución de cualquiera de esas fases ocuparía no un congreso, sino varios congresos, pero sí que quiero dar la línea de maestros. Primero, las persecuciones en España siguen el modelo que tuvo la persecución religiosa en Francia y que se encarna en eso de que yo he llamado la segunda tipología de la persecución. He escrito en algún lado que hay tres tipos de persecución. Una persecución es un primer tipo, es aquella en la que el perseguidor no sabe muy bien cómo funcionan las cosas y provoca el efecto contrario. De manera que tratando de eliminar cristianos, resulta que al final la sangre de los mártires hacen más cristianos. Ese es un tipo que ponemos su ejemplo en la de los emperadores romanos, pero también en la que ha tenido lugar aquí en España y en muchas partes del mundo por parte de los socialistas y de los comunistas. Hay un segundo tipo que se produce precisamente en la Revolución Francesa y que lo ha estudiado ese gran personaje de Francia, ese gran historiador de Francia, que es Jean de Vigery, que es maestro de historiadores, que tiene un equipo fabuloso de investigadores y que ha estudiado prácticamente todas las zonas de Francia, parroquia a parroquia. Y es que en Francia los perseguidores ahora ya sí saben cómo funciona y saben que la gracia discurre a través de los sacramentos. Y entonces saben que para eliminar el cristianismo lo que hay que hacer es eliminar los sacramentos. Y nada mejor para eliminar los sacramentos que eliminar a los sacerdotes. Porque los sacramentos, quien los confecciona, son los sacerdotes. Y por eso en Francia hay, en el modelo de persecución francesa, hay como dos puntales. La constitución civil del clero, que trata de apartar al clero de la obediencia al Papa y convertirle en funcionario, y desposeerlo en definitiva del sacerdocio y acabarán matando a los que no pasen por ahí, y la incautación de los bienes de la Iglesia. La incautación de los bienes de la Iglesia, que en Francia se produce en dos ocasiones. Primero en la Revolución Francesa y después ya en el siglo XX con la ley de separación de Iglesia y de Estado en el año 1905. Bueno, pues ese modelo es el que se produce en todas las fases de la historia contemporánea de España, que yo voy a ir repasando, poniendo algunos ejemplos para justificar lo que he dicho. Hay una tendencia, sobre todo cuando se utiliza la historia en beneficio político. Aquí, cuando se celebró el centenario de la Guerra de la Independencia, como en el gobierno de Madrid parecía que había liberales, pues se hizo la propaganda del nacimiento de una nación. Los liberales somos los que hemos dado a luz a España. Bueno, pues resulta que ya en 1808 España era una señora de buen ver, había alumbrado unas cuantas hijas en América, pero en fin. Y frente a esa idea de levantamiento nacional, se oculta que en buena medida
la guerra de la independencia es un levantamiento religioso. Porque en Francia hay dos tendencias revolucionarias. Una es la de los jacobinos, que son unos radicales ideológicos. Yo del programa no quito ni una coma, eso es un radicalismo. Pero están los girondinos. Y Napoleón es un girondino ya en esta fase, que efectivamente es un radical geográfico. Es decir, yo sí que estoy dispuesto a quitar del programa revolucionario no solo una coma, sino un párrafo para llevar la revolución hasta el último rincón de la tierra. Y esto es lo que viene a hacer España. Y por eso se levantan, y por eso hay una serie de guerrillas. Quizá el ejemplo más claro es el obispo de Santander, que se levantan, y de persecuciones. Quizá el personaje más significativo es don Juan Álvarez de Castro. Este es un obispo mayor de 85 años al que el general Soult le asesina estando enfermo en la cama por haberse opuesto a la descristianización de España. La muerte de este es tras los gritos de Soult: viejo loco, o juras obediencia a José Bonaparte o te fusillo. Y efectivamente da la vida por su fe. Es decir, que en ese primer tiempo tenemos ya esa significación. 1814 es la restauración de Fernando VII, y en la restauración de Fernando VII ya pasó a un periodo donde hay tres fases diferenciadas. Hay un primer periodo absolutista hasta el año 20, después hay 3 años que es el trienio liberal, y la última etapa que es la década absolutista. Bueno, pues en el trienio liberal se van a producir también las mismas cosas. Va a haber mártires de sangre, pero sobre todo lo que se va a producir es la exclaustración. El 1 de octubre de 1820 quedan suprimidos todos los monasterios de España, a excepción de 8, el Escorial, Guadalupe, Palmar, Montserrat, que se salvan por razones históricas. Mi gran amigo, ¿cómo nos queríamos? Manuel Revuelta y yo. ¿Cómo nos queríamos? ¿Qué amigos éramos? Manuel Revuelta falleció hace poco, un digno hijo de San Ignacio y un historiador como la copa de un pino. Pues Manuel Revuelta calcula nada más y nada menos que fueron en el trienio unos 8.000 clérigos los exclaustrados. Y del periodo de Fernando VII vamos a pasar a el periodo de Isabel II. El 13 de agosto de 1831, una chiquilla de la Mancha, encantadora, que era el bellezón de Madrid. Estaban locos por él, por los principales líderes de los partidos políticos, pero dice que Nanay y profesa como monja de clausura en el convento de Caballero de Gracia. Estoy hablando de ese personaje que solo llevo estudiándola 36 años, que es Sor Patrocinio. Y el 13 de agosto de 1831, en un éxtasis, en una aparición de la Virgen, le dice a la Virgen: ¿no ves cómo está la España? Algo muy parecido a lo que ocurre en la Río.
también una monja muy joven, la Virgen le anuncia el comienzo de la persecución religiosa. ¿Cómo está la España? ¿Cómo está la España del siglo XIX? Pues la España del siglo XIX es un territorio poblado por 11,5 millones de personas, todos ellos, la excepción sería los que no son católicos, con 72.256 sacerdotes seculares, 49.365 religiosos, 24.007 religiosas, es decir, en total el clero secular y el clero regular más o menos lo mismo, 72.000 clero secular, 73.000 clero regular. Por cierto, cifras muy parecidas a las de Francia al comienzo de la Revolución Francesa, pero con una diferencia. En España hay 11,5 millones de habitantes y en Francia hay 26 millones. ¿Por qué doy estos datos? Porque, como hemos dicho, Jean de Viguerie, al que yo conocí hace ya mucho tiempo, en aquel momento en que algunos manipulaban la historia en el sentido, entonces tuvo un éxito un libro de un historiador que publicó un sermonario para concluir que la Iglesia era el opio del pueblo, porque no había encontrado en el sermonario ninguna referencia a las reivindicaciones de los salarios de los obreros. Dicen, pues naturalmente, porque en los sermones los sacerdotes lo que hacen es explicar el Evangelio. Y por eso decía Jean de Viguerie, la historia religiosa ¿es religiosa o no es historia? ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos interesa es poner en relación el número de sacerdotes con el número de habitantes, que eso es lo que te implica, lo que te indica la atención espiritual. Y en el caso de España, la relación está bastante bien. Tocan 160 habitantes para cada sacerdote. Bueno, esto es a comienzos del siglo XIX. En 1860, cuando ya se ha pacificado las cosas, es decir, ya han corrido unos años después de la exclaustración, ya se han hecho las primeras desamortizaciones, se ha firmado el concordato, ya se ha pacificado. Claro, el clero secular de 72.256 sacerdotes ha pasado a ser a 42.765. Es decir, se han perdido 29.491 sacerdotes. Y el clero regular ha perdido 20.000. Es decir, en muy pocos años, en la Iglesia española se han perdido 82.000 vocaciones. ¿Hay o no hay persecución religiosa? ¿Es o no es efectiva? Porque Jean de Viguerie había notado una cosa, que la práctica sacramental en Francia antes de la Revolución Francesa arrojaba cifras del 90 y tantos %, y después, cuando ya se pacifica y se firma el concordato de 1801 con Napoleón, la práctica sacramental desciende al 60. Luego, ese segundo tipo de persecución sí que es efectiva, la que priva a los fieles de los sacramentos. Y esto es lo que sucede. Y el periodo álgido en la época de Isabel II transcurre en los años 34 y 35. Porque en 1834 se produce lo que ese gran escritor llamó el pecado de sangre. Son las matanzas de frailes. Concretamente, tan solo en una noche en Madrid, bajo el pretexto de la famosa calumnia de que se estaban envenenando las fuentes y que ellos eran los responsables,
En una noche empezaron la persecución en el Colegio Imperial de los Jesuitas, que es la actual sede del Instituto San Isidro. Siguieron por Santo Tomás, por San Francisco el Grande, y solo en una noche asesinaron 138 religiosos. 138 religiosos. Pero eso en 1834. Pero en abril de 1835 se repiten los asesinatos en Zaragoza. En el mes de julio vuelven otra vez a Zaragoza, en abril asesinan a 8 religiosos y en julio a 11. En julio de ese mismo año se asesinan a 23 religiosos en Reus. Crímenes que no fueron perseguidos y que fueron justificados en sede parlamentaria. Una de las torturas que, claro, la gente se cree cuando encuentras una cosa graciosa en el Parlamento, en el diario de sesiones,